Sí, mi querido Virgo, pide, te suplica, necesita que vuelvas, te pide que regreses ahora, pero mira lo que tú le contestas. Pero es que te di varias oportunidades y siempre me hacías lo mismo. Ahora qué quieres. Y fíjate, eso ya yo te lo había dicho antes de ver este mensaje canalizado. Fíjate tú las cosas que tiene la vida, ¿no? Ahora de verdad estás súper arrepentida, pero yo no sé si tú le quieras creer. Así que vamos a ver qué más dice la lectura. Hola, hola, mi querido y adorado Virgo. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Vamos a ver lo que nos dicen las cartas en este momento. Empieza por visualizar, como siempre lo digo y te lo recuerdo, visualiza a tu personita especial y vamos a ver lo que nos dicen las cartas. Pregunta a el tarot qué siente, qué piensa esa persona. Pregúntale a la situación o a la relación en caso tal si esto se va a volver a dar, qué siente esa persona, cómo está, qué estabilidad tiene la relación, qué resultado final probable puede haber según la conducción de esta energía y qué mensaje de, eh, digamos, de advertencia o de consejo te pueda estar dando el tarot. También vamos a ver la trama aquí en esta situación, ¿de acuerdo? Empezamos con la trama, lógicamente, empezamos con la trama. Una gran debilidad que tiene ahorita esta persona. Ay, ay, ay. Algo hizo esta persona que ahora está completamente débil. Como decir, me siento débil porque Virgo acaba de soltarme. Siente esta persona que le has soltado, Virgo. Y por esa razón ahora mira cómo está. Una persona que se creía muy fuerte cuando estuvo contigo en la relación, que mandaba, una persona que se sentía que era lo máximo o que tú le hiciste ver que era lo máximo para ti, que era lo más grande para ti, que adorabas a esa persona como a nadie y se sentía grande la persona, se sentía bombada, se sentía, wow, muy querida la persona. Pero resulta que por algún motivo, circunstancia o algo pasó que ahora esta persona se siente completamente lo contrario, completamente vulnerable. Como que sí es verdad que le abandonaste y que ahora esta persona, después de que tanto le quisiste, que tanto te morías por esa persona, ahora sienta que verdaderamente las fuerzas ya no le dan. Una persona que tenía mucha fuerza y que ahora lo que siente y lo que demuestra es gran debilidad. Esto tú quizás no te lo puedas imaginar. Estoy viendo a esta persona como que después de que era la que mandaba, la que siempre hacía lo que le daba la gana y que para allá y que para acá, porque tenía plena seguridad de que estaba pisando tierra firme. De repente, cuando se acabó todo, empezó a sentir que ahora era pisando en tierra movediza. Porque ahora la diferencia, ahora el resultado, ahora todo ha cambiado para ti. Ya no eres la misma persona de antes. Ya definitivamente no eres la misma persona y eso es lo que esta persona ahora está sintiendo. Una debilidad. Quizás lo más probable es que sienta definitivamente que ya tú no le quieres. Vamos a ver qué dicen las otras cartas. Vamos a ver si verdaderamente tú le sigues queriendo o no, o ya dijiste hasta aquí, o qué es, o qué pasa, porque esta persona se está sintiendo como se está sintiendo, ¿de acuerdo? Vamos a ver entonces qué es. Voy a dejar esta carta por aquí. Y vamos a ver las dos primeras cartas, lo que esa persona siente y piensa de ti. Mira esto pues. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó con esta persona? Que esta persona te lo confiesa, que ha sido una persona muy dicharachera, una persona muy sociable, una persona que iba para acá, iba para allá, que a lo mejor hasta pudo haber conseguido por ahí algo que te digo, algo que no estaba buscando y que encontró sin querer queriendo y eso le hizo perder esa relación contigo. Pudo haber sido, no quiero ir más en detalle, pero a lo mejor más de uno de ustedes deben de saber. Quizás en un encuentro, en una fiesta, en algún sitio encontró a alguien, ¿qué te digo yo? Y entonces
pensó que ya había agarrado a Dios por la chiva y dijo, nada, yo me voy a comer este caramelito tropical, yo necesito, no voy a perder, a perder esta oportunidad, y chácata, metió las de caminar, mi querido y adorado Virgo, y ahora está pagando consecuencias. Está pagando consecuencias. ¿Estás entendiendo? Aquí se ve muy claramente que esta persona está, vamos a decir así, pasando por su gran, digamos, dolor. Es alguien que poco a poco se ha ido como calmando, porque al principio me imagino que estaba así, pero se ha ido calmando. Sin embargo, le dan como esos ataques, como que por culpa de haber cometido ese error o haber dado ese mal paso, pudo haber perdido a Virgo para siempre. A mí no me extrañaría, porque Virgo tiene una cosa muy particular. Virgo es sincero en todos los aspectos y entrega su corazón a quien sienta que le va a entregar el corazón. Pero eso sí, con una condición de que no le fallen. Pero si esta persona te falló en algún momento, esta persona lo está pagando, y bastante caro acá. Así que te lo digo. Vamos a ver aquí qué otra cosa más te pueden estar diciendo las cartas. Era alguien, y eso es uno de los motivos por la cual esta relación se pudo haber terminado, es que era alguien que no tenía muy claro lo que sentía realmente por ti. Y jugaba, iba para allá, iba para acá, él conocía a alguien, entonces quería invitar a alguien, se hacía pasar como que era soltero o soltera, que no tenía nadie, tú sabes, ¿no? En esas jugarretas de la vida, y ahora mira la vida como le está cobrando muy, pero muy caro toda esta situación, mi querido Virgo. Así que era una persona que el motivo principal de esta ruptura fue definitivamente que esta persona no sabía lo que sentía. Tenía todas esas sensaciones, esos sentimientos muy turbios. No sabía realmente qué era lo que estaba buscando. Verdaderamente buscaba algo en la calle que quizás tenía dentro, pero no se había dado cuenta. Entonces estaba buscando en la calle lo que supuestamente le faltaba en la casa, y resulta que en la casa lo tenía. Lo que pasa es que no registró bien, no esculcó bien, como dicen, no buscó, no se puso detenidamente a ver que realmente en la casa tenía lo que siempre ha estado buscando. Pero le salió mal, esta jugarreta le salió lo que se llama muy mal. Fíjate tú, hay 2 cartas de copas. Esto significa que todavía hay sentimientos de la parte de esa persona. ¿Ok? Mira, al final del camino, yo estoy viendo acá una gran tristeza que tiene esta persona. Verdaderamente una gran tristeza, porque parece ser que esta persona siente que ya esto se terminó. Esta persona siente que verdaderamente ese amor que tú le profesabas con tanta pasión, con tanta vehemencia, con tanta, digamos, ceguedad, te cegaste por ese amor. Eso como que ya se terminó, ya se acabó. Fíjate tú, son 2 cartas importantes de arcanos mayores que dicen, hablan mucho, ¿no? Sí que te lo digo. Y mira, veo acá definitivamente que esta relación se fue por el Callao Tunay. Esta relación se la llevó quien la trajo. Esta relación prácticamente, a pesar de que va a venir a llorarte, a implorarte, a rogarte que por favor le des una oportunidad, yo creo que esta situación, como quien dice, allí quedó. Al menos de tu parte, mi querido Virgo, porque ni siquiera una conversación, no quieres saber absolutamente nada de esa persona. Y si mira, posible rompimiento, hay toda una posibilidad, una gran posibilidad de que este rompimiento se dé, pero no es por la parte de esa persona, porque esa persona ahora pide a clemencia, te pide clemencia, que por favor le des una oportunidad. Pero yo veo muchos Virgos que ya realmente dijeron, no me la calo más, ya no más. Fue una persona que hizo esto y esto, una persona que no sé si va a cambiar, una persona que de hecho a lo mejor no va a cambiar, y de verdad no puedo más. Entonces tú prefieres, quizás prefieres tu paz,
Se ata a los recuerdos y eso va a ser parte de su karma. Se ata a los recuerdos, mi querido Virgo. Y también te dice aquí, te pide que regreses ya, ahora, inmediato, insofacto. Pero, por los vientos que soplan, mi querido y adorado Virgo, de tu parte no lo estoy viendo. Respira por la herida y teme que le olvides. Oye, mira qué cosas, ¿no? Todo eso, esta persona ahora lo está pagando. Ahora a esta persona se le está haciendo muy difícil o se le va a hacer sumamente difícil una vuelta. No porque no quiera, al contrario, va a venir hasta rogarte, a suplicarte, a pedirte que por favor le des una oportunidad. Pero yo veo que probablemente es una persona que ha incurrido quizás más de una vez en estos delitos y entonces, claro, ahí es donde está el detalle. Mira, tú sigues adelante tu vida, se ve que tú sigues adelante. Y sí se ve también, para algunos de ustedes, hay así como un stop, como diciendo, déjame pensarlo. Un momento, déjame pensarlo. No te voy a dar ahorita una respuesta, porque es tan insistente o va a ser tan insistente esta persona que a pesar de que tú sigues adelante con tu vida y esta persona queriendo demostrarte, queriendo hacer lo que sea por ti, queriendo, bueno, ¿dónde te pongo que no te rompas? ¿Dónde te pongo que no te quiebres? Lo que quiero es estar contigo y traer regalos y esto y aquello, y va para allá, y va para acá, lo que fuera, con tal de mantenerte, como decir, satisfecho o satisfecha de alguna manera. Pero tú ahora dices, entonces déjame pensar. Este pensar es lento. Este pensar es de, vamos a ver cómo es todo. Yo todavía no te puedo dar una respuesta. 1, 2, 3, 4, 5 arcanos mayores salieron aquí. ¿Ok? Es una lectura muy importante. Es una lectura que tienes que tener mucha precaución. Es una lectura en la que tienes que pensar bastante bien todo lo que está pasando. Porque sí es cierto, está súper requete contra arrepentida. De más arrepentida. Pero habrá posibilidades de que esto se vuelva a dar. Recuerda, quiere regresar y vuelve. Vamos a estar claros. El problema no es la vuelta. El problema es el por qué se fue y si lo va a volver a cometer. He ahí, ¿capich? Vamos a ver entonces para sacar tu mensajito canalizado y vamos a ver qué dice. Pero es que te di varias oportunidades, oye, y siempre me hacías lo mismo. ¿Ahora qué quieres? Fíjate tú lo que tú le estás respondiendo a esta persona inclusive. Es lo que pasa, ese es el rollo, eso es lo que existe acá, ese es el rollo, el problema. Que es que tú le has dado muchas oportunidades a esta persona y esta persona con siempre lo mismo. Fuiste muy condescendiente con esta persona y esta persona se aprovechó de tu nobleza. He ahí el detalle, hasta que dijiste basta, se acabó, ya no más. Así que vamos a ver a quién le pudo haber resonado esta lectura. Así que ahí te dejo con esta lecturita, mi querido y adorado Virgo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir pues este video. Nos estamos viendo. Bye bye.